Saludo a los que no saludé, buenas noches. Vamos a seguir entonces con el Sermón del Monte, en Mateo 5. Y hoy nos toca el versículo 3 de Mateo 5. Versículo 3 de Mateo 5. Que dice lo siguiente, el versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, que apliques tu palabra a nuestros corazones, que nos transformes, Señor, a través de ella. Que seas tú, Señor, asistiéndonos. Y que tu nombre, Dios, sea exaltado sobre todas las cosas y que al salir de aquí podamos conocerte un poco más y adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón que puse hoy es: usted es una persona pobre y lo tiene que reconocer. Usted es una persona pobre y lo tiene que reconocer. Y así es como empieza Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá vemos dos cualidades, dos características que marcan a aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. La primera es que son, dice, bienaventurados, felices, dichosos, alguien que está gozoso. Ese gozo no quiere decir obviamente que no va a tener dificultades, no va a tener dolor, no significa eso. Si no, estaríamos contradiciendo el verso 10, cuando dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es el que tiene un contentamiento profundo, porque su felicidad no se encuentra en un objeto que podemos ver y tocar, sino nuestra felicidad es puesta en aquel que se dio por nosotros y murió por nuestros pecados, por nuestro Señor Jesús. Él es nuestra esperanza. Como dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 1, para poder saber, ¿no? Para poder entender cuál es nuestro contentamiento, por ejemplo. Él dice: y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso tenemos contentamiento, somos felices. Porque Él nos dio vida cuando nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra felicidad, nuestro contentamiento se basa en aquel que vino a buscar lo que se había perdido. En eso se basa nuestro contentamiento. Las riquezas no son nada. La riqueza no es la fuente de nuestra felicidad. Había una iglesia que se describe ahí en Apocalipsis 3:17, que se creía que lo tenía todo. Y fíjense lo que le dice el Señor Jesús, Apocalipsis 3:17. Ellos delante de sus ojos creían que estaban bien. Bajo su juicio creían que eran perfectos prácticamente, que lo tenían todo. Y el Señor les dice lo siguiente. Dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense lo que le dice el Señor. Dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición que tenían. Aún aquellos que, por ejemplo, los dones sobrenaturales tampoco deben ser la base de nuestro contentamiento. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Allí en Lucas 10:17, cuando los envió a predicar. Lucas 10:17 en adelante dice lo siguiente, dice: volvieron los 70 con gozo
dice, con gozo, diciendo, Señor, fíjense, ¿por qué estaban gozosos? Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús le responde y dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, le dice el Señor, pero, presten atención, dice, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ellos habían venido como gozosos, diciéndole, Señor, aún. Fíjense, dice, aún. Es como decir, mirá todo lo que hicimos, Señor, en tu nombre. Grandes cosas hicimos. Aún los demonios se nos sujetan. Pero el Señor ahí, ¿qué tuvo que hacer? El Señor los tuvo que ubicar, los tuvo que enfocar en la dirección correcta y les dice qué cosa. Ese no debe ser su regocijo, sino que sus nombres están escritos en los cielos. Están escritos en los cielos. Ese debe ser su regocijo. Ese debe ser su contentamiento. Por eso son bienaventurados. ¿Qué más puede pedir una persona? Todos aquellos que confiaron y creyeron por fe en aquel que fue enviado para morir en nuestro lugar y se arrepintieron de sus pecados. Ellos son felices. Ellos son dichosos, felices, dichosos. Y muchos pueden decir, ¿y dichosos de qué? ¿Felices de qué? Y podemos ver otra vez Apocalipsis ahí. Capítulo 19, versículo 9. Fíjense, qué dichosos somos, qué felices debemos ser. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, otra vez, dichosos, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dichosos somos, porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Dichosos somos, porque fuimos llamados por Dios a la boda del Cordero. Dichosos somos, porque fuimos perdonados por Él. Esa es una de las principales cualidades que Jesús remarca en este sermón para todos aquellos que son llamados por Dios para habitar en su reino. Y otra vez la pregunta, ¿qué más podemos pedir, no? Nada se compara con ser llamados por Dios. Pero imagínense un momento ustedes, que ahí están los discípulos y las personas que estaban escuchando ese sermón. ¿Recuerdan quiénes habían? Viti había dicho en los sermones anteriores, ahí había, ¿qué cosa? Fariseos, saduceos, había celotes, había esenios, pero ¿qué más? Pero también había gente común, personas del pueblo. Había ahí seguramente, había ricos, había pobres, había viudas, había mujeres casadas, mujeres solteras, hombres trabajadores. Había prostitutas, había publicanos, había sanos. Había enfermos. Quizás también que había soldados romanos. ¿Se acuerdan? Ahí en Lucas 3:14, cuando Juan el Bautista bautizaba, había soldados romanos también ahí. Y quizás también estaban entremezclados entre esas personas que estaban escuchando. O sea que había personas con diferentes necesidades. Y quizá muchos pensarían que su necesidad era más urgente que la de la otra persona. Personas a veces también ahí, seguramente, personas que lo tenían todo, como en el caso de los recaudadores de impuestos. Ellos tenían todo. Personas también había ahí que se creían espirituales, entre comillas, capaces de interpretar la ley, y no solo eso, sino también se creían que la cumplían, como en el caso de los fariseos. Todos estaban allí, escuchando atentamente al Señor Jesús, escuchando atentamente las enseñanzas de este maestro que les decía, bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo creo que cuando estos hombres y estas mujeres escucharon, bienaventurados los pobres en espíritu, pero específicamente la palabra pobre, sus ojos inmediatamente fueron colocados en aquel pobre quizá que estaba ahí escuchando también ese sermón. Esos pobres que eran desvalidos, que estaban allí despreciados por muchos, quizá malolientes, como el Señor en otra oportunidad se los describe. Fíjense ahí en Lucas 16, 19, para que tengamos una idea. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también, ¿qué cosa? Dice, un mendigo llamado Lázaro. Fíjense las características de este mendigo. Dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Quizá personas así había ahí entremezclada entre esta gente que estaba escuchando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizá esos judíos comenzaron a refrescar lo que el Señor les enseñó a lo largo del Antiguo Testamento con respecto a los pobres. Y ahora en su mente fueron llevados ¿a qué? Al plano espiritual, pensando en la condición de sus almas. Ellos escucharon esas palabras que los hicieron despertar. Al escuchar bienaventurados los pobres en espíritu, hicieron despertar sus conciencias, así como nosotros, estas palabras nos deben despertar a nosotros nuestras conciencias. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? Pero para entender mejor qué significa pobres en espíritu, debemos comprender lo que el pueblo de Israel sabía al respecto. Cómo Dios se los había ejemplificado de una manera tangible. De una manera tangible se lo había ejemplificado el Señor en el Antiguo Testamento con personas reales, con personas literales. Creo que si comprendemos lo que Dios le ejemplificó al respecto, vamos a estar listos para entender qué son aquellos llamados pobres en espíritu. Y preguntas se nos pueden levantar, como por ejemplo, ¿quién eran? ¿Cuál era su fragilidad? ¿Qué debían hacer el pueblo con ellos? ¿Qué debían recordar el pueblo de Israel cuando veía a estos pobres? Todo esto nosotros tenemos que entenderlo. Acuérdense que le estaba hablando a judíos. Judíos que tenían la ley. Judíos que Dios se le había manifestado. Y ellos habían leído, habían estudiado y habían escuchado en la sinagoga todo esto acerca de los pobres. ¿Y quiénes eran estos pobres que ellos conocían, que Dios se los había mostrado? Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les recordó lo que debían hacer. Una de esas cosas que debían hacer era cuidar, era proteger a aquellos más desvalidos, los más vulnerables. Estos eran, ¿quiénes eran? Los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Pero también estas personas vulnerables eran aquellos que habían quizás perdido la herencia, quizás habían perdido sus cosechas por un mal tiempo. Y todo se había derrumbado, habían perdido absolutamente todo. Eran gente de posición de bajos recursos. Ellos eran los pobres. ¿Y cuál era su fragilidad? Y bien, la fragilidad de estas personas eran que estaban indefensos. Estos pobres estaban indefensos. Podían sufrir penalidades por los enemigos. Eran vulnerables al ataque de los enemigos, pero también
Eran vulnerables a la opresión del mismo pueblo de Israel, de sus compatriotas. Eran vulnerables a ellos, que los presionen. Ellos no tenían heredad, ellos lo habían perdido todo. Tampoco tenían plata. Muchas veces solo tenían un vestido y posiblemente roto. Si alguien no le extendía una mano a esos pobres, literalmente morían. Literalmente morían. Estas personas dependían absolutamente de los demás. Fíjense ahí en Hechos, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dice, y era traído, fíjense, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien le ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. A este hombre alguien lo llevaba para dejarlo ahí y poder pedir. Alguien lo tenía que llevar. En otra ocasión Jesús utilizó una ilustración y también habla acerca del pobre, como por ejemplo la que leímos recién, en Lucas. Fíjense cómo eran, recuerden, cómo era Lázaro, ese mendigo. También, fíjense que la misma situación, estaba echado a la puerta de aquel rico. Y era miserable su condición, estaba lleno de llagas. Él tenía hambre. Él tenía hambre. Y aún los perros, dice que venían y le lamían sus llagas. Ustedes tienen que imaginarse ese cuadro de esa persona tirada ahí en la puerta de ese hombre rico, lleno de llagas, y que a los perros le laman las llagas. Es un cuadro repugnante realmente. Un cuadro desesperante, un cuadro realmente que nos tiene que llevar a pensar quizás lo que pensaban estos hombres cuando escuchaban bienaventurados los pobres en espíritu. Y esas personas las iban a tener siempre. A esos pobres los iban a tener siempre. Se lo dijo el Señor por medio de Moisés y después se lo repitió el Señor Jesús a sus discípulos. Fíjense ahí en Deuteronomio 15:11. Deuteronomio 15:11. Dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Se lo había dicho, no va a faltar menesteroso, no va a faltar pobres, vulnerables en nuestra tierra. Y ahí en Mateo 26, fíjense, el Señor Jesús, versículo 11, les dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Siempre tendréis pobres con vosotros. Entonces, podemos ver que los pobres eran las personas más vulnerables de la sociedad, al grado de que si nadie le extendía una mano, iban a morir. Por eso se encuentran en la lista los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Con esta imagen en sus mentes, Jesús les estaba enseñando la condición espiritual de todas aquellas personas que escuchaban su sermón. Esa es la condición espiritual. Esa es la condición espiritual de cada ser humano que nace en esta tierra. Son miserables, son pobres. Pero lo lamentable es que no lo reconocen. No lo reconocen. Y esa es la tragedia más terrible que le puede pasar a un ser humano. Siendo un pordiosiero espiritual, se creen que lo tienen todo. Todos se creen que lo tienen. Y son miserables, pobres, desnudos. Y se creen que lo tienen todo. Entonces ya vimos quiénes eran los pobres y cuál era su fragilidad. Ahora vamos a ver qué debía hacer el pueblo en el Antiguo Testamento, qué debía hacer el pueblo con estos pobres. Como dijimos antes,
Antes de entrar a la tierra prometida, la nueva generación, la generación de Josué, ellos iban a entrar a la tierra prometida. El Señor les recuerda cómo debían conducirse al entrar en ella. Y una de las cosas era ella, cuidar de este tipo de personas. Cuidar de personas como esta, que eran sus hermanos. Los miembros más ricos o con una posición económica más elevada en la comunidad tenían el deber de sostener a sus hermanos más pobres. Fíjense ahí en Deuteronomio 15 del 1 al 11. Recuerden que yo lo estoy llevando a lo que estos judíos pensarían cuando Jesús les dijo eso. Todo esto creo que se le venía a la mente y venía a refrescarle su mente. Pero vamos a leer, después si quieren léanlo todo, Deuteronomio del 15, del 1 al 11. Vamos a leer el versículo 7. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. El versículo 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Cuando el Señor les dio las leyes humanitarias, les enseñó que debían proveer a sus hermanos. Les recuerda que ellos no tenían absolutamente nada y que imperiosamente necesitaban de la ayuda de sus hermanos. Necesitaban de la ayuda de sus hermanos. Fíjense ahí en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. También lo pueden leer del 1 al 22. Pero vamos a leer el versículo 19. Deuteronomio 24, 19. Dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. ¿Será para quién? Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Personas vulnerables eran estas. Ellos debían actuar, debían darle a estas personas. Fíjense ahí el versículo 17 también de Deuteronomio 24. Yo se lo voy a leer en otra versión. No juzgarás injustamente a un inmigrante o a un huérfano. No tomarás el abrigo de una viuda como prenda, hablándolo de la equidad cuando se juzgaba a una persona. No porque era pobre, agarraban y lo iban a dejar. El Señor una y otra vez los tuvo que exhortar por medio de sus profetas cuando entraron a la tierra por no cumplir esto. Una y otra vez. Fíjense Isaías ahí 1:23. Dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Una y otra vez se habían olvidado de estos pobres que estaban indefensos. Jeremías 5:28. Jeremías 5:28. Se engordaron, dice, y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Vean ahí Malaquías.
3:5. Malaquías 3:5. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que no hacen justicia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Los pobres eran vulnerables. Y esto, recuerden otra vez, quizás estos hombres, mujeres que estaban escuchando, judíos, cuando dijo pobres en espíritu, inmediatamente comenzaban a pensar en todo lo que Dios le había dicho acerca de los pobres, cómo eran, la fragilidad que tenían, qué debían hacer. En una oportunidad el Señor le dice, ahí en Isaías, capítulo 1, versículo 10, hablando de Judá, fíjense que hablando de Judá, cómo se había pervertido, fíjense lo que le dice, cómo los compara a los príncipes de Judá. Dice, príncipes de Sodoma, le dice. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Recuerden que ya Sodoma y Gomorra no estaban más. Se los dice a Judá. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, Él convocará asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Fíjense cómo estaba Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otro momento Dios nuevamente los reprende porque no entendieron el verdadero ayuno. En Isaías 58, 6 y 7. Si quieren pueden leer después ustedes el 58 del 1 al 12. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano. Ellos debían cuidar de sus hermanos más necesitados. Ellos eran responsables de esto. Ellos eran responsables. ¿Y por qué eran responsables de cuidar a estos hermanos más necesitados? Porque no tenían absolutamente nada. Nada tenía. Eran vulnerables. ¿Y qué debían recordar el pueblo de Israel cuando viera a estos pobres? ¿Qué era lo que debía recordar cuando veía a estos pobres? Fíjense ahí lo que le dice el Señor en Éxodo 22, 21. Éxodo 22, 21. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás,
¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ese es el pensamiento que tenían que tener cuando veían un extranjero. Eso era lo que los debía motivar a cuidarlos, al no engañarlos, al no presionarlos. Ellos habían sido también extranjeros. Fíjense el capítulo 23 de Éxodo, versículo 9. Dice, y no angustiarás al extranjero. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ellos sabían muy bien qué era sentirse extranjero, oprimido. Lo sabían muy bien. Fíjense ahí otra vez en Deuteronomio 24. Versículo 19 al 22. Lo leímos recién. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla. Ahí le está empezando a decir, déjala, que la recojan los extranjeros. Fíjense, extranjeros, huérfanos, viudas, y así sucesivamente. Y el versículo 22 dice, acuérdate que fuisteis siervos en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, cada judío, cada vez que ellos veían a un pobre, aquellos huérfanos o aquella viuda o aquel extranjero, debían ayudarle porque sabían muy bien de dónde los rescató Dios. Ellos eran exactamente igual que estos pobres. Así había sucedido, así era su estado. Y Dios tuvo misericordia de ellos y los recogió y los hizo un pueblo para sí. Y Dios se los recordó en una ocasión. Fíjense ahí en Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero fíjense lo que le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. De todos los pueblos de la tierra. Todos estos debían recordarlo. Todo esto debían recordarlo. Todos aquellos que estaban parados, seguramente escuchando el sermón que estaba diciendo Jesús, todo esto se le vino a la mente. Todo esto se le vino a la mente. Ellos no habían sido fuertes. Era Dios que estaba con ellos. Ellos eran tan miserables, eran tan débiles como cualquier persona pobre que vivía en medio de ellos. Cuando salieron de Egipto no fue porque eran fuertes, no fue porque se rebelaron contra el faraón y entonces se escaparon. Ellos eran esclavos, eran pobres, eran miserables. Y fue Dios quien los sacó. Cuando conquistaron Canaán, no fue tampoco porque tenían una estrategia militar o porque tenían una carrera armamentística que los introdujo en la tierra, porque ellos no tenían nada de eso. Fue Dios que los hizo entrar. Fue Dios que los hizo entrar. Esa es la condición que Jesús quería mostrarle al decirle, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos debían pensar
Ellos debían observar esta condición. Esta condición que a lo largo del Antiguo Testamento ellos sabían. Ellos tenían que recordarla. Recordarla de un pobre, una persona desamparada por completo, que necesitaba de la ayuda de los demás, porque no podía hacer nada. Lo único era echarse a morir. Ellos no tenían los beneficios, por ejemplo, los pobres. Ellos no tenían los beneficios que ahora vemos. Porque nosotros no tenemos idea de lo que es ser pobre. Porque aún los pobres que tenemos entre nosotros no son los pobres que estuvimos viendo a lo largo del Antiguo Testamento. Ellos morían si nadie les tendía una mano. Hoy tenemos muchos beneficios, aunque muchos se quejen. Algunos pueden juntar cartones y tener algo. Algunos pueden vender cositas por la calle y tener algo. Muchos hoy en Argentina están recibiendo la asignación familiar por hijo y pueden tener algo para vivir. Pueden tener algo, pueden hacer, están libres. En esa época no era así. En esa época no era así. Necesitaban que otros les dé vida, un día más de vida, por medio de esa ayuda. Estos pobres dependían de otro, dependían de la gracia de otro, que se extienda esa gracia. Y eso es lo que Dios le demostraba y lo que le quiso demostrar en el Antiguo Testamento acerca de los pobres. Poder pensar en el plano, en la condición espiritual de sus almas. Así de pobres somos nosotros. Así de pobre es su alma y mi alma. Así de pobres. Por más que tengamos todo lo necesario para vivir, por más que tengamos una hermosa familia, por más que tengamos riquezas, por más que tengamos pobreza o vivamos justos, por más justito cuando no nos alcanza, por más que tengamos salud o por más que tengamos enfermedades, debemos reconocernos que somos pobres espiritualmente y necesitamos al único que nos puede suplir todo. Él es nuestro Salvador. Eso es lo que le quería decir Dios en el Antiguo Testamento. Cada vez que ayudaban a un pobre que era vulnerable a toda la situación e iba a morir. La gracia, demostraban la gracia de Dios que se extendía a ese pueblo insignificante, como dijo Dios, que eran ellos. Sin Él estamos condenados a morir eternamente separados de su amor. Pero como Él es rico en gracia y misericordia, su palabra dice que nos amó con amor eterno y no nos dejó en nuestras miserias, sino que dio a su Hijo Jesucristo. Entregó a Jesús. Fíjense que eso era lo que tenía en mente Jesús cuando se hizo hombre, cuando vino a la tierra. Fíjense ahí en Lucas 4:16, cuando comienza su ministerio y entra en la sinagoga. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Pobres de espíritu, miserables, vulnerables,
camino al infierno, que si Dios no venía a este mundo en forma humana y Él lleva nuestro castigo en nuestro lugar, nosotros estábamos perdidos, muertos, separados eternamente de Dios. Y vino por estos pobres, por un pobre como yo, como un pobre como ustedes, para dar buenas nuevas. Como Pablo dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis, fíjense cómo lo explica Pablo, 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice un comentarista, Cristo poseía junto con el Padre todas las cosas creadas, pero se hizo pobre al tomar las limitaciones humanas, muriendo para redimir al pecador, a fin de que cree en Él llegue a ser espiritualmente rico. Por esa razón, realmente rogamos a aquellos que aún no se reconocen pobres espiritualmente, que se arrepientan de sus pecados, aunque no vean su condición miserable, son pobres, que necesitan un Salvador. Pídenle al Señor que tenga misericordia de sus almas, reconozcan su pobreza espiritual y clamen al Señor que los salve. Toda persona nacida en esta tierra es pobre, miserable. Es un pobre pecador miserable que necesita un Salvador. Por otro lado, nosotros que reconocimos realmente nuestra pobreza, nuestra miseria como pecadores inmundos que necesitaban un Salvador, necesitamos aún más su gracia constantemente para vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Constantemente. Por eso les animo a seguir caminando. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión dice, afortunados los que reconocen su miseria espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Esos son los pobres en espíritu. Esos que eran vulnerables y que lo único que podían hacer es esperar la muerte. Pero la gracia de Dios llegó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y todo aquel que se reconoció pobre, miserable y que necesitaba de la gracia de Dios, fue salvado, perdonado. Por medio de Él somos ricos. Hemos alcanzado perdón, nos ha adoptado como hijos y nos ha hecho un pueblo. Nuestro es el reino de los cielos. Por eso una vez más, realmente, te ruego a ti que todavía no ves tu necesidad. Reconoce delante de Dios tu pecado. Reconoce que eres un miserable pecador y necesitas un Salvador. Porque un día vas a tener que dar cuenta delante de Él. Delante de Él. Y ya no va a haber más oportunidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Qué bueno es haber reconocido que somos miserables. Y debemos recordarlo todos los días, que necesitamos de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque realmente nada podemos hacer para alcanzar salvación. Nada podemos hacer para llegar a ti. Nada podemos hacer para salvarnos por nosotros mismos, porque no tenemos los recursos, somos pobres, miserables, pero te damos gracias, porque en tu Hijo somos ricos, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias porque nos has sentado en los lugares celestiales junto con Él. Gracias porque Él es nuestro Salvador. Gracias porque sin Él nada podíamos hacer. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque nos llamas bienaventurados. Te alabamos solamente a ti, Señor, y ten misericordia de aquellos que aún no se reconocen miserables. Ten misericordia, Dios, y ábrele sus ojos para que puedan ver su miseria, su pobreza, y puedan reconocerlos y así ser llamados bienaventurados. Ten misericordia, Dios, en el nombre de Jesús.